Hola, hoy les traigo palabras de bendición y no de maldición. Hoy nos vamos a meter a las escrituras y vamos a hablar de las primicias, el reposo y el año del jubileo. Nos vamos a ir a Levíticos 25 del 1 al 13 y dice así: Dios habló a Moisés en el monte Sinaí, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Dios. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para vuestros Dios, para vuestro Dios. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º. A los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50. Y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo. Y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de lo suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque el jubileo santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis en este año de jubileo, volveréis cada uno a vuestra posesión. Pero en Levíticos 27, 24 al 29 dice: en el año del jubileo volverá la tierra a aquel de quien él la compró. Volverá la tierra a aquel de quien él la compró, cuya es la herencia de la tierra, y todo lo que valorare será conforme al ciclo del santuario. El ciclo tiene 20 geras. Era una moneda de muy poca denominación, de muy poco peso. Pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es del Eterno, nadie lo dedicará, sea buey u oveja, de Dios es. Mas si fuere de los animales inmundos, lo rescatarán conforme a tu estimación y añadirán sobre ella la 5ª parte de su precio, y si no lo rescataren, se venderá conforme a tu estimación. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada. De lo inmundo está hablando. Pero si hay una cosa consagrada, no se rescatará.
Que alguno hubiere dedicado al Todopoderoso de todo lo que tuviere, de hombres y animales y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Dios. Cosa sagrada será santísima para Dios. Si me equivoqué, aquí lo reafirma. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Aquí está hablando de las primicias, de los bueyes u ovejas, las que son animales santos y puros, buenos para comer, pero de lo inmundo. Pero si hay alguna cosa consagrada de lo inmundo, será para Dios. Pero aquí ya no dice de animales, aquí dice ninguna persona separada como anatema, aquella que no reciba a Cristo Jesús como su único Salvador y Dios, es un anatema. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Bueno, hay muchas opiniones referente al año del jubileo. ¿Qué dice la religión católica? Dice, el jubileo o año santo es un evento celebrado generalmente cada 25 años, dedicado a la reconciliación, la conversión y la renovación espiritual. Eso dice la religión católica. Los adventistas del séptimo día dicen, el jubileo descrito en Levíticos 25 es un símbolo teológico de la redención final y una lección sobre la justicia social, la confianza en Dios y el reposo. Pero nada más ahí se queda. Los testigos de Jehová dicen, el jubileo bíblico, Levíticos 25, es como una provisión, no prohibición, es provisión de Dios para garantizar libertad, descanso para la tierra y restitución familiar cada 50 años en el antiguo Israel. Los pentecostales dicen, el jubileo basado en el Levítico 25 tiene una interpretación mayormente espiritual, cristocéntrico y práctica, y enfatizan que Jesús es el verdadero año de gracia, y lo sostienen con una cita bíblica, Lucas 4, 18, 19, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Este fue una cita bíblica que el Señor Jesús leyó en el templo cuando un día sábado llegó y le dieron los pergaminos que había escrito Moisés y lo leyó. Y él dijo así, el jubileo tiene una interpretación, dice 4, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aquí el Señor Jesús se estaba anunciando como el ungido, pero no lo entendieron, no lo comprendieron los sacerdotes, escribas ni fariseos, porque él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y el ungido es el Señor Jesús, ungido del Espíritu Santo. Por eso el Padre, Dios Padre, vivía en el Hijo.
ungido el Hijo del Espíritu Santo de Dios. Pero, y dice, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, a predicar el año agradable, que es el año 50. Ese es el que realmente no sabemos cuándo será. Pero la religión católica dice que cada 25 años es el año del jubileo. Y no es así. Pero bueno, ellos así lo dicen. Bueno, estas 4 denominaciones tienen el año de jubileo en tiempos de entre 25 y 50 años. Menos los pentecostales. Ellos lo consideran mayormente espiritual, pero tampoco aterrizan cómo o cuándo es el año del jubileo. Porque el Señor Jesús habló ahí en la cita que dieron en Lucas 4, que Él había llegado para predicar el año del Señor. Pero no dijo. Bueno, si los apóstoles le preguntaron al Señor Jesús cuándo iba a restaurar el reino de Israel, de lo que se está refiriendo Levíticos 25 y Levíticos 27. Y el Señor les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. Y estas 4 denominaciones que acabo de leer, supuestamente ya dijeron. Los pentecostales dicen que cuando se presentó el Señor Jesús fue el año de lo que está hablando del jubileo. Pero el Señor Jesús en lo último dice que Él vino para predicar el año santo del Señor. Bueno, en Hechos 1, 6, 8 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y los testigos de Jehová hablaron del jubileo solo para el antiguo Israel. Si aquí dice, y hasta lo último de la tierra, y todos los que seamos guiados por el Espíritu Santo, no tendremos necesidad de que alguien nos enseñe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, Él estará ahí en medio. Solo para escuchar o para alumbrarnos. Porque muchos decimos, se me alumbró, ya sé cómo le voy a hacer. Y cuando estamos estudiando la palabra 2, 3, tiene revelación del Espíritu Santo y lo expresa. Entonces, por eso dice la palabra que los que somos guiados por el Espíritu Santo no tendremos necesidad de que alguien nos enseñe. Nos puede predicar, pero no nos enseña el discernimiento de la palabra. El único que lo enseña es el Espíritu Santo. Yo lo que estoy haciendo ahorita, si el Espíritu Santo te da el discernimiento de lo que yo estoy leyendo de los versículos, tú lo vas a entender porque el Espíritu Santo te está revelando lo que dice la palabra.
¿sí? Lo que dice la palabra, el discernimiento de la palabra. Porque en el antiguo, por eso dice el apóstol Pablo, que ya no es de letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica, da vida, da aliento, da sabiduría, da inteligencia. Aquí las primicias, si hablamos de las primicias, dice de los animales. Pero vamos a ver lo que dice el Evangelio. Bueno, porque los que son guiados por sacerdotes católicos les enseñan un evangelio adulterado, con imágenes. Desecharon la piedra principal que es Cristo por un apóstol. Desecharon al único intermediario entre Dios y los hombres y pusieron a un hombre mortal, el Papa. Los que somos guiados por el Espíritu Santo nos revela la verdad, pero los que son guiados por los sacerdotes católicos, más adelante vamos a ver también por qué ellos tienen un gran poder en la tierra y se creen la Santa Iglesia de Dios. ¿Honran a Dios o honran a los hombres? También lo vamos a ver. Entonces aquí dice Primera de Juan 2, 18, 29. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Dicen los apóstoles, dicen, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. La Escritura lo está diciendo el apóstol Juan, el que vivió cuando ya habían muerto 3 papas. El apóstol Juan murió a los 99 años después de Cristo. Y a los 99 años ya habían pasado 3 papas. A él no lo tomaron en cuenta. Y dice, y así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad, que es el Espíritu Santo. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Y quién es el único representante en la tierra para los católicos? Es el Papa. El único intermediario entre Dios y los hombres. El catecismo dice que es el Papa. Pero la palabra de Dios dice que es el Hijo de Dios. No permanecieron en la doctrina de los apóstoles. Por eso dice aquí el apóstol Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque no hicieron lo que nosotros hacíamos. Y los anticristos, porque ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Y el único representante en la tierra para los católicos es el Papa, no el Espíritu Santo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.
Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. El jubileo es una interpretación en las primicias y en el reposo, donde descansamos, y lo vamos a constatar en el Evangelio porque es poder de Dios y porque es por fe y para fe, y en la esperanza, pero de la que no se ve, como la fe que no se ve, porque si se ve, como las imágenes, dice, ¿a qué esperarla si ya la estás viendo? Primera de Corintios 15, ahora ya nos vamos a meter en el Evangelio. Primera de Corintios 15, del 20 a 29 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Los pastores piden primicias de animales. Pero aquí la Escritura nos está diciendo que lo que habló Moisés, lo habló del Hijo de Dios que venía a este mundo. Bueno, porque por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Los que resucitan. La primera resurrección es de Cristo. Y luego, todos los que creen en Cristo, pero va a ser en orden. Dios sabe cómo. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las ha sujetado, han sido sujetadas a Él. Claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Quién fue el primer fruto para Cristo? ¿Y qué son las iglesias? ¿Y de quién?
porque la religión católica dice que hay una sola iglesia y ellos se creen la única y verdadera iglesia. Pero vamos a ver qué dice Romanos 16, del 5 al 18. Primero vamos a ver quién es el primer fruto para Cristo. Y dice, saludad también a la iglesia de su casa. A ver cómo está esto. Saludad también a la iglesia de su casa. Está hablando del padre de familia. Él es la iglesia de esa casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de las prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, los cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Todos los que trabajaron para Cristo en esos sagrados tiempos. ¿Sí? Os saludan todas las iglesias de Cristo. Todas las iglesias, porque cada individuo, hombre o mujer, se convertía en la iglesia de Cristo. No te dejes engañar. Las denominaciones que dice la adventista, la iglesia adventista, no es la denominación la iglesia. Es el ser humano que acepta a Cristo como su único Salvador y Dios, se convierte en iglesia. Eso es lo que no te han explicado y eso es lo que no has tratado de encontrar en los estudios de la palabra de Dios. Aquí nos está diciendo que todos estos que trabajaron en Cristo, dice, os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. De todo el rebaño que tienen. Solo los tienen para engañarlos.
y no para orientarlos a llegar a la vida eterna ni reconciliarse con Dios, sino están reconciliados con imágenes de los santos, aquellos santos que trabajaron para Cristo. El apóstol Pablo nos dice que él dejó todo lo de la ley por el amor a Cristo. Porque el que está sin Cristo, nada es. Filipenses 3 del 7 al 21 dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como perdida por amor a Cristo. Todo lo que él tenía de la secta de los fariseos, que era la congregación que tenía a Aarón, que fue nombrado sacerdote por Dios. Imagínate qué categoría tenía. Y él fue un estudiante de Gamaliel. Gamaliel era un hombre que supuestamente sabía mucho de la ley, de la palabra de Dios. El apóstol Pablo fue alumno de Gamaliel. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Todo lo que tenía de conocimiento, después de que se encontró con el Señor, quedó ciego, y Ananías llegó, le puso las manos, recobró la vista, y el Señor lo instruyó en la palabra y se puso a predicar. Se olvidó de todo lo que tenía con los sacerdotes, escribas y fariseos. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Lo voy a leer de nuevo. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dejó todo lo que tenía de conocimiento, lo dio como basura por la justicia de Dios, que es por fe. Se olvidó de sus tradiciones y de todo lo que tenía la ley. Lo dio por basura el apóstol Pablo, por amor a Cristo. Tú sigues engañado con las imágenes. Tú sigues engañado con los adventistas. Quítate de ahí, ponte a estudiar la palabra. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, a la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, o sea que no lo daba por hecho. Él estaba trabajando para llegar y dice, de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero a una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, todo su conocimiento de la ley quedó atrás, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta, al premio supremo llamamiento de Dios
en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El año 50, que nadie sabe cuándo será cuando Cristo venga por segunda vez y pondrá fin a toda la maldad de pecado, y será el lloro y el crujir de dientes. Porque dice Apocalipsis 1, 7, 8, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Y ahora, ¿cuál es el verdadero descanso de que habla el año del jubileo? Nosotros tenemos la obligación de trabajar en este tiempo presente con justicia o con la injusticia. Porque Dios dijo desde un principio, hoy yo pongo la bendición y hoy también pongo la maldición. Dios puso la bendición y Él puso la maldición. Entonces, ¿en dónde debemos nosotros de luchar, de vivir? ¿Viviendo con justicia o viviendo siendo unos injustos? Tenemos que vivir obedeciendo a Dios en todas sus ordenanzas y en todos sus mandamientos, no viviendo a mi manera, como muchos tienen por costumbre. Yo soy católico a mi manera. Mejor estudia la palabra, quítate de ahí y empieza a vivir a la manera de Dios. Porque la voluntad del Padre es que creamos en su Hijo y en el nombre de su Hijo. Porque el Hijo tiene la promesa de vida eterna a todo aquel que lo reciba como su Salvador y Dios. Y el Hijo de Dios hay descanso, y en el Hijo de Dios hay descanso y reposo. Mateos 11, 28, 30 dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Y cómo poder llegar a Él y depositar nuestras cargas en Él? Debemos de vivir en amor como Él vivió aquí en la tierra. Fue un hombre sin mancha de pecado.
Fue un ser humano extraordinariamente amable con todos y nunca devolvió mal con mal, sino que todo el tiempo devolvió bien por el mal que le ocasionaban, sin excepción de persona. Entonces debemos de empezar a vivir con los dones del Espíritu y dejar de vivir dándole placer a la carne, porque la carne y el Espíritu tienen una guerra desde el principio de la fundación del mundo. La descendencia de la mujer y la descendencia de Satanás está esta gran guerra entre la carne y el espíritu. Porque ¿cómo puede destruir Satanás a una pareja que está dedicada a Cristo? ¿Dónde nos pega Satanás? Donde más nos duele. ¿Y qué es lo que quiere Satanás? ¿Qué es lo que quiere? Destruir el matrimonio. ¿Y para qué quiere que se destruya el matrimonio? Pues para que el hombre se case con otra mujer y la mujer se case con otro hombre. Y si alguien que vive en Cristo está sujeto, la mujer está sujeto a su marido. Y el marido está sujeto a su esposa. Esa ley no permite, si sois de Cristo, no si sois de imágenes, si sois de Cristo, no, sí te puedes separar, pero no te puedes casar mientras tu mujer viva. La mujer no se puede casar mientras su marido viva. Si sois de Cristo, pero si no sois de Cristo, pues lo dejas, te casas, la dejas, te vuelves a casar. No te gustó un mal gesto que te dijo, la dejas y te vuelves a casar con otra, porque no eres de Cristo. Los que son de Cristo se divorcian una sola vez y no se vuelven a casar hasta que uno de los dos muere. Porque mientras viva uno de los dos, no se puede casar. Pero, hay un pero si no eres de Cristo y te conviertes a Cristo, quédate como encontraste a Cristo. Lo encontraste ya con 8 mujeres y las 8 mujeres viven. Quédate con la que estás casada en este tiempo que aceptaste a Cristo. Así como encontraste a Cristo, así quédate. Si te divorcias, no te debes de volver a casar mientras tu pareja viva. Pero si eres de Cristo. Ahora, si no eres de Cristo, dejas una, agarras otra, eres anatema. No crees en Cristo. ¿Y cómo poder llegar a depositar nuestras cargas en Él? Debemos de vivir en amor, como Él vivió aquí en la tierra. Fue un hombre sin mancha de pecado, fue un ser humano extraordinariamente amable con todos y nunca devolvió mal con mal. Y el pleito que hay entre el espíritu y la carne, que está desde la fundación del mundo, vamos a ver qué dice Gálatas 5, del 9 al 26. Y dice, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿De qué está hablando aquí? Un poco de levadura
echa a perder toda la masa. El Evangelio y la doctrina es una, es única. Pero si la doctrina del Evangelio le ponen una cosita más, lo están adulterando. Entonces esa masa se echó a perder, porque ya no predicaron el Evangelio íntegro. Ya fue adulterado. Por eso dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Echa a perder, lo infla. ¿Por qué habla de la cena del Señor? Y también va con la letra, lo literal hacen. Que comen la cena del Señor pan sin levadura. Porque la comida del pan sin levadura es estudiar la palabra de Dios sin agregarle y sin quitarle. Pero no lo entendés así. Para ti, tomar la cena del Señor es comer un pedazo de pan sin levadura y tomar un vino consagrado, como dice la madre de todas las congregaciones. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo más que el que os perturba llevará sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Eso dice la palabra. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tenemos un gran pleito con los que lo vemos y decimos amar a Dios, aquí la palabra dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a Dios, no puedes y no debes aborrecer a tu hermano. Yo les estoy predicando que se quiten para no perder la vida eterna. Dios es el único que les va a dar el entendimiento de lo que yo les estoy predicando. Pero aquí dice, y sigo leyendo, el pleito que hay entre la carne y el espíritu. Y si nosotros queremos depositar todo en Cristo, aquí lo vamos a encontrar. ¿Cómo le debemos de hacer? Aquí primero dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Hay que reposar todos los días, como dice Hebreos 4:7. Todos los días debemos de reposar.
El séptimo día fue cambiado por otro día y ese día es hoy. ¿Y qué es lo que debemos de reposar? Los deseos de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque estás haciendo las cosas de los dones espirituales. Si haces las cosas de los dones espirituales, no te irás contra tu prójimo, sino que cuando tenga una necesidad, lo podrás ayudar. ¿Te ofendió? Lo tendrás que perdonar. Porque si no lo perdonas, no eres hijo de Cristo, no eres hijo de Dios. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El Señor Jesús le dijo a los sacerdotes, escribas y fariseos: ¿no leísteis a Moisés? Porque si hubieras escuchado a Moisés, me conocerías, porque él habló de mí en el Viejo Testamento. En Juan 5, 41 y 47 dice: gloria de los hombres no recibo, dice el Señor. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Tu santo Papa lo recibes y no viene en el nombre del Padre. Viene en su propio nombre. Porque el Señor Jesús dijo: Padre, he dado a conocer tu nombre. Y tú has depositado tu confianza en el Papa. Y muchas personas depositan su confianza en los pastores, en los evangelistas. Ahora ya hay apóstoles, profetas. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, si recibís gloria los unos a los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. De mí escribió Moisés. Aquellas primicias, el jubileo, el reposo. Hablaba de las primicias porque el Señor Jesús iba a ser el primero en todo. Y sobre todo en la resurrección. Porque si Él resucitó entre los muertos, así también los que creemos en el Hijo de Dios, esa es la esperanza que tenemos y esa es la esperanza que no se ve. Y la fe que tenemos que no se ve es que aún en un día estaremos
delante del Padre y veremos cómo es Él en su imagen, pero una imagen verdadera. Y nosotros seremos transformados en la imagen de Él para no morir. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Aquí la religión católica se hizo entre hombres. Esto lo saqué de la historia que está en el internet de la religión católica. La reunión más famosa y fundamental convocada por el emperador Constantino el Grande fue el primer concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Este concilio reunió a obispos de todo el Imperio Romano para unificar la doctrina cristiana según ellos. Porque la doctrina cristiana es el Evangelio, y por eso dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Pero ellos del Evangelio hicieron otro evangelio. Tienen su librito. Y lo tienen en más alta estima el catecismo que la Biblia. Porque hasta lo refutan los evangélicos, como dice el Luis Toro, se burla, evangélico, pura Biblia son. Claro. ¿Por qué lo prohibieron ellos leer las Escrituras? Porque nos íbamos a dar cuenta de toda la cochinada que han hecho. La Iglesia Católica ha celebrado 21 concilios ecuménicos reconocidos a lo largo de su historia. Y esto significa que hombres agradando a hombres y no honrando a Dios Padre. Así es, mis queridos hermanos, amigos, parientes. Pónganse a estudiar la palabra para no ser engañados y poder alcanzar la reconciliación con Dios y poder alcanzar la vida eterna que está en su Hijo Jesucristo. Si Dios nos presta vida, nos vemos la próxima semana y seguiremos desnudando a todos estos engañadores. Dios los bendiga, los guarde, los proteja y les dé la sabiduría y el entendimiento de lo que yo les acabo de hablar. Todo esto fue en el nombre del Señor Jesús. Amén.